Hola queridos amigos, hablaremos en 9 minutos de la crisis que es o que está viviendo la democracia norteamericana. En primer lugar diremos que democracia norteamericana es una democracia que nació en el siglo XVIII, en 1776, y que fue creada por los denominados padres fundadores de los Estados Unidos. Pero esos famosos padres fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas, eran racistas, eran las mujeres cuando nació los Estados Unidos no tenían ningún derecho, tampoco tenían derecho los migrantes. Más tarde, cuando en 1850 se produjo la denominada peste de la fiebre de la bubónica en Europa y la peste de la papa en Europa, especialmente en Irlanda, los europeos tuvieron la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, que era para ese momento el principal proveedor de piel y de carne de Europa. Entonces, miles de, especialmente alemanes, nórdicos de Europa, los blancos, los arios, pudieron invadir territorios indígenas, quitárselos, matar a los indios, recibir recompensa por las cabelleras de los indios y por cada indio muerto, arrebatarles su territorio y crear un país donde el racismo era el fundamento de ese país. Finalmente, este racismo y la esclavitud, que estaba completamente legalizada, establecida, estamos hablando de casi 100 años, porque en 1864 se produce justamente la Guerra Civil Norteamericana, y tras la Guerra Civil Norteamericana los negros se liberan de la esclavitud, pero no desaparece el racismo. El racismo llega a ser superado, y no, hasta ahora no es superado, pero llega a ser, digamos, superado cuando se produce la defensa de los derechos civiles. Estados Unidos en su constitución ya incluye los denominados derechos civiles, entre los cuales estaban los derechos de los negros, los derechos de las mujeres. Claro, los derechos de las mujeres recién pudieron votar a comienzos del siglo XX y recién pudieron educarse a comienzos del siglo XX. Inclusive las mujeres en Estados Unidos no tenían derecho al divorcio, y mientras que en Ecuador ya desde el 1912 existía el derecho al divorcio. Bien, pero llega el gobierno de Donald Trump y esos derechos se van al carajo. Primero, Donald Trump se convierte en el principal enemigo de los migrantes, especialmente hispanos. Les declara no deseables, los expulsa masivamente, los mete en cárceles dentro y fuera de su país, en los famosos campos de concentración, que le pueden poner cualquier nombre y no siguen siendo campos de concentración. Segundo, con Donald Trump, que es un presidente senil, con delirios de grandeza y delirios de senectud, porque además de ser libidinoso como fue toda su vida, hoy es arrogante, estúpidamente vanidoso y egocéntrico. Finalmente, este gobierno de Donald Trump también ha vuelto a quitar los derechos de las minorías, como por ejemplo los LGTB y otras minorías que en Estados Unidos han luchado por sus derechos y que ahora, como el caso de los hispanos, se ven perseguidos, acosados, expulsados. La democracia norteamericana, además, se ha convertido en un enemigo de España, porque España no quiere aportar el 2%, el 5% del Producto Interno Bruto a la OTAN. Entonces ya Donald Trump dice que lo van a sancionar. También Estados Unidos se ha convertido en el principal enemigo de China, porque China es su competidor económico y su competidor militar en este momento. También se ha convertido en enemigo de Rusia,
algo que lo fue siempre, que pensamos que un día con Donald Trump eso había pasado, o que después de la Guerra Fría, en que desapareció la Unión Soviética, el odio de Estados Unidos a Rusia había desaparecido, especialmente a la naciente Federación de Rusia, porque el odio a la Unión Soviética pues murió con la Unión Soviética. Finalmente vemos que estamos ante una realidad que es inevitable. ¿Cuál es la realidad inevitable? Que Estados Unidos se ha convertido en el principal enemigo de los países hispanoamericanos, especialmente de países como Nicaragua, Cuba, México, y también de países latinoamericanos como Brasil. También se ha convertido en un enemigo a muerte de otros países, especialmente Venezuela. Hoy Estados Unidos es el enemigo a muerte de Venezuela, y luego de ser el mayor amigo de Colombia, se ha convertido en el mayor enemigo de Colombia. En estas circunstancias vemos que la democracia norteamericana se tambalea, porque Donald Trump, no contento con eso, intentó dar un golpe de Estado en los Estados Unidos y fue perdonado, lo que no pasó en Brasil. Entonces, cualquier individuo golpista en Estados Unidos puede hacer nuevamente una intentona como la que hizo Donald Trump. Y todavía más, no solamente que ganó las elecciones, porque los norteamericanos han perdido conciencia de lo que es la democracia norteamericana. Han perdido totalmente la conciencia de lo que es la democracia norteamericana. Donald Trump, no contento con eso, ahora se declara enemigo de los gobernadores de los estados demócratas, e inclusive invade los Estados Unidos, los estados demócratas, con el ejército, para pretender, con la excusa de querer atrapar a los ilegales, a los migrantes ilegales, pero en realidad lo que hace es intimidar a los gobernantes y a los estados demócratas. Estamos hablando de California, estamos hablando de Illinois, estamos hablando de inclusive el estado de Filadelfia, donde está la capital de los Estados Unidos. Entonces, con el pretexto de que ahora Estados Unidos tiene un enemigo interno, como lo decían Hitler, que declaró a los nazis el enemigo interno, Donald Trump simplemente ha echado por la borda 250 años de democracia de Estados Unidos. Muchas gracias.